buen día República Oriental del Uruguay, y por supuesto que buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas para todos aquellos que nos escuchan en otras partes del mundo, en otra geografía y en otro espacio del tiempo, ¿no? Eso permite Internet en estos momentos del mundo, en esta era digital maravillosa por un lado, y por otro lado muy peligrosa, como diría Carl Sagan, ¿no? El doctor Carl Sagan, que de algún modo nos indicaba o nos advertía que el conventillo también se iba a popularizar y se iba a masificar. Y a su vez, por supuesto que se masifica, se hace mucho más popular la ciencia, el conocimiento científico, las artes, las humanidades, y eso es bienvenido, ¿no? Y a su vez, por supuesto que las gestiones empresariales se globaliza. Hoy al instante, cualquier economista, cualquier inversor tiene noticia de cómo cotizan las bolsas en el mundo, cómo están las acciones de las distintas empresas, los fondos de inversión, cómo se mueven, y especialmente cómo están las economías del mundo. Está con nosotros el economista Jorge Caumont, y a sabienda de que el mundo está complicado, Jorge, estamos viendo, bueno, un proceso inflacionario alto en varios países del mundo, en Estados Unidos ni que hablar, la posibilidad de que la tasa de referencia de interés del bono del Tesoro Federal aumente, y hay problemas, según especialistas como Larry Fink, que tienen que ver con los alimentos, y que se viene, según él, una especie de huracán recesivo e inflacionario más vinculado a alimentos que a los energéticos que se van acomodando de alguna manera. ¿Cómo le va, Jorge? Bienvenido. Bien, ¿qué tal? Muchas gracias. Sí, hay mucho ruido en estos Ujú, días ujú, sobre lo que pasa con la inflación en el mundo, con los precios de los commodities mm, y con tasas de interés. Eh, sí, hay mucho ruido y hay posiciones, en algunos casos muy distantes respecto a la evolución que va a tener la economía mundial y obviamente la de los países emergentes y en particular la de Uruguay. claro, claro. Eh, yo, yo creo que sigo pensando, como lo he dicho en reiteradas ocasiones, y, y no he recibido críticas por estar mal lo que dije, Ujú, que la tasa de interés de Estados Unidos, la de referencia de su política monetaria, ujú, es la variable central del ujú, sistema capitalista. ¿Tá? Y el capitalismo es lo que reina con mayores o menores puridades, ¿verdad?, en el mundo. Por lo ujú, tanto, es la variable central del mundo. ujú, Todo el mundo mira a ver qué es lo que está pasando con la tasa de interés ujú, para ver cuáles van a ser los efectos que va a tener sobre A, B, C, D, etcétera, variables macroeconómicas. ujú, A veces el sistema o la situación macroeconómica mundial se ve alterada por factores exógenos, es decir, factores que no tienen nada que ver con lo que se está realizando desde el punto de vista macroeconómico, como por ujú, ejemplo la pandemia. claro. Es algo que afecta a las variables macroeconómicas, pero que no estaba previsto en Ujú, el diseño de la combinación de política fiscal, monetaria y cambiaria ujú. que se estaban llevando adelante. No es consecuencia de algún problema vinculado a eso, ¿no? A esos factores. Obliga, sin embargo, Sí, claro. a que se cambien las variables, instrumentos de las distintas políticas. Claro. Por ejemplo, dado que la pandemia iba a afectar al consumo y a la inversión Ujú, por el paro total en muchos países de actividad, ¿verdad? claro. Eh, por el paro voluntario en algunos otros, como el nuestro. Ujú, Entonces, se toman medidas para solucionar, al menos transitoriamente, esos problemas. ujú, Y una de las que se tomó, varias de las que se tomaron fueron monetarias, fiscales
como por ejemplo, desde el punto de vista fiscal, se apuntaló más con gasto público, ¿verdad?, a sectores de la población. No me refiero solo a Uruguay, me refiero al mundo. No, fue mundial, sí, sí. Y en segundo lugar, la política monetaria. La política monetaria se hizo más expansiva. ¿Qué quiere decir expansiva? Que se trató de bajar la tasa de interés de manera tal Ujú. que el crédito fuera relativamente más barato Ujú. y que la gente, en lugar de ahorrar financieramente con tasas de interés altas, gastara, porque de esa Claro, manera... claro, ¿va? claro. Muy bien, eso no bastó en el mundo y tanto el Banco Central Europeo como como la Reserva Federal de Estados Unidos, Mm. no solamente llevaron la tasa de interés a cero, que se mantiene en Europa todavía, en la eurozona, en Ujú. cero, sino que además empezaron a comprar los bancos centrales, es decir, la Fed y el Banco Central Europeo, comenzaron a comprar títulos en el mercado, Ujú. pero para comprarlos hay que emitir dinero. Entonces se hizo lo que se denominó en algún momento el quantitative easing, Exacto. Quantitative easing. ¿verdad? Ujú. Muy bien, eso obviamente fortaleció muchas cosas, como Ujú. por ejemplo los precios Ujú. comenzaron a subir, los precios de los commodities siguen, se Ujú. sumó a ello otro factor exógeno que fue la Rusia-Ucrania, el problema entre Rusia y Ucrania, el 22 de febrero en particular, a Ujú. partir de allí. Ujú. Y bueno, y los precios comenzaron a subir porque la economía se recuperaba con un Sí, exceso de dinero sí. circulando en los mercados, tanto de Europa como de Estados Unidos, como en los emergentes, y eso se agravó con la suba de los precios de los commodities, como el petróleo y demás, y los agropecuarios, en particular el trigo, debido a el problema en Ucrania, etc. El gas natural, que todavía se discute que si lo van a comprar, si no se lo van a comprar Rusia, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces, con la inflación subiendo y empujado, el índice se compone de muchos precios de productos que tienen una participación relativa a cada producto en el índice total. Ujú. Entonces, si el petróleo tiene un peso alto y el precio del petróleo por la crisis aumentó, se va a reflejar en la En inflación, otros, pero no en la claro. inflación, en el índice, no en En la el índice, inflación. claro, claro. La El índice. inflación es un fenómeno que consiste en aumento generalizado Mm. y continuo, Ujú. ¿tá?, en el nivel de precio. Claro. Entonces yo lo que veo, por ejemplo, es que Estados Unidos, Europa, etcétera, que tienen inflaciones que han llegado al 9, como por ejemplo el Reino Unido también, Sí. ¿verdad? Esos países tienen muy afectado, digamos, y Uruguay, el Mm. índice de precios, pero no tanto la inflación. No sé si Ujú. soy claro. Sí, 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 sí. En Uruguay la inflación en los primeros 5 meses del año había sido como 5 y algo por ciento, Mm. ¿tá? Y en el sexto mes del año ha sido 0,56%, lo cual significa que retrocedió en términos mensuales, Mm. lo cual implica que todo el aumento que hubo de los precios de los commodities en la primera parte del año se debió fundamental y que se reflejó en índices del 1 y algo por ciento en Uruguay mensual. Mm. Eso tiene que ver con la guerra y con el problema de logísticos que ha habido en el mundo, porque Sí. todo el mundo se ha recuperado simultáneamente con stocks relativamente bajos. Cuando vas a reconstituir stocks, no hay. Mm. Cuando vas Sí. a vender, no hay stocks y Mm. eso se refleja en los precios. Entonces hoy lo que vemos es que
está ocurriendo algo que uno dice, pues sabés que no entiendo la economía mundial. Pero no, si vos sos economista tenés que entender. No entiendo. Por ejemplo, veo lo siguiente, que la tasa de interés en Estados Unidos ha subido a 1,75 y es probable que, Que llega a 2. que llegue a 2,75 en el próximo aumento que va a ser el 27 de julio. Sí, sí, ¿Por eso qué decís? estimaba Jimmy Dimon, presidente de la JP Morgan, dice lo mismo. Bueno, hay gente que estima que va a ser menos, pero yo estimo que va a ser 1%, va a 2,75. Mm, Quiere decir que eso trata de frenar la presión que el consumo y la inversión hace al crecer mucho sobre los precios. mm, Entonces hay gente ahora que está diciendo, pero el crecimiento que se venía teniendo debido a esas subas de tasa de interés en el mundo y a la inflación que provoca esas subas, entre comillas, provoca a mi juicio, mm, lo que está generando es entonces una alta probabilidad sí, de recesión. sí, sí. Entonces, si vos ves que la recesión va a venir y que las empresas son las que sufren la recesión, Mm, resulta que ahora las bolsas han subido significativamente en la última semana, mm, hasta ayer. mm, Y vos decís, pero ¿cómo puede haber subido? Entonces son cosas que son inexplicables. Está bien, puede haber al terminar el segundo trimestre del año, pueden haber buenos resultados todavía, mm. pero uno compra más de lo que vende en términos, digo uno en el mundo, ¿no? La Sí, gente, sí, papeles y todo ese tipo de cosas, posicionamiento, mirando el futuro, no mirando el presente. No sé sí, si claro, me... claro, claro. Entonces, hay cosas que uno no se explica. Yo lo que creo es que hay que esperar un poco hasta el 27 de julio, cuando se reúna la Reserva Federal. Mm, Si la tasa de interés sube un 1%, la economía se va a seguir enlenteciendo, la mundial me refiero, la mm, de los países emergentes y en particular también la de Uruguay. mm, Y si es menos, es probable que se mantenga en una situación como la actual. Si es menor, la suba al 1%. Al mm. 1%, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ¿por qué digo todo eso? Reitero por lo que dije al principio, porque la Mm, tasa de interés mm, de la Reserva Federal es la variable central del sistema capitalista. claro, claro. Según Ahora, acá ¿qué Jimmy pasa? Dimon, plantea lo mismo. Dice que el ¿Quién? mayor banco de Estados Unidos advirtió a los inversores que deben estar preparados para un huracán que se avecina por la presión de la agresiva política monetaria en su país y la guerra de Ucrania. Yo creo Esos que dos está factores. exagerando eso de huracanes. ¿Sí? Como te dije, como dije, depende. Si la tasa de interés sube 1%, Sí. bueno, se va a enlentecer la economía, todo eso, pero no como huracán. Pero ¿sabe lo que dicen estos expertos, Ahora, Jorge? si baja Este experto menos, y Larry ¿qué? Fink saben lo que dicen, que el problema de la economía real hoy por hoy son los alimentos a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania y que eso se va a ir complicando Mira, porque afecta en un 30% lo que sí, directamente esos países exportan en alimentos, pero sí, distorsiona al resto del mercado de alimentos al estarse faltante. Sin embargo, ayer no sé si usted se enteró, hubo una noticia, para mí rarísima, de un sí, acuerdo entre Turquía, Rusia y Ucrania de sí. exportación de alimentos, por ejemplo, de trigo. ¿No? Un tema raro, ¿no? Un acuerdo entre Ucrania, Rusia y Sí, es Turquía. para que pase el trigo y pase el gas natural también, pero fundamentalmente los productos Ujú, como es, agrícolas. Pero te voy a contar, es cierto, sí, pero es cierto que los precios de los commodities han subido, mm, pero esa es una cosa que están bajando, y están bajando fuerte, mm, fuerte. mm, Es decir, el trigo está bajando, el mm, maíz está bajando y la soja de 600 y pico está en 530. mm, ¿No? O sea que están bajando. El petróleo estaba a 120 sí, y está bajando ahora, está en sí, 105, pero sí, llegó el otro día, el jueves de la semana pasada, llegó mm, a 97 el ujú, Brent y a sí, 93 el WTI, el WTI. ujú, Entonces vos mirás eso y decís, para un poquito, ¿qué pasa con los precios
si eso ocurre y se mantiene? mm, ¿Qué pasa con el IPC de Uruguay? mm, Si tienen que bajar el precio del combustible. El 9,34, que ya cayó de 9,37 de la inflación de los últimos 12 meses, mm, es altamente probable que siga cayendo. No va a caer fuerte en términos de 12 meses, te reitero porque ya lo dije el otro día, mm. porque hay componentes en términos de 12 meses que recién que fueron altos, meses altos, que recién van a salir en enero, febrero y marzo del año que viene. Mm. ¿Me explico? Sí, sí. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si fue 1,1 Mm, en febrero del año pasado, de este año, eso está incorporado en el IPC de hoy, en los claro. 9,30. Pero si el año que viene es 0,5 en lugar de 1,1 o Mm, 1,14 o lo que sea, mm, el índice se cae fuerte. No, claro, no sé si claro, claro. en Sí, se términos de licúa. 12 meses, que es lo Claro, que uno mira. claro. Entonces, uno mira eso y dice, pero para un poquito, la soja estaba alta, sí, está Mm, cayendo. Y sí, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que si era tan bueno para los productores de soja, mm, es altamente probable que suba el cultivo de soja sí. de un año a otro. Entonces el precio que va a caer, ¿qué va a pasar? Va a caer. Mm, Y lo sí. mismo con todos los cultivos, con todo lo que es reproducible, Ujú. Sí, claro, ¿no? En la claro, zafra siguiente, la gente no es estúpida. Es decir, los claro. productores no son estúpidos. ¿Qué pasa si el precio de la soja es 300? Y bueno, va a haber menos oferta de soja. Es un problema de mercado. Es Totalmente, decir, claro, el claro, mercado, el claro. mercado. La gente se olvida del mercado. No, porque el precio de las... Va a haber, yo miro todos los días las opiniones Mm, sobre qué le va a pasar con esto, con lo otro. mm, Y digo, pero muchas veces se olvidan, no todos, pero sí. se olvidan que el mercado no termina ahí. Es decir, ¿por qué vos decís que va a subir el precio de la soja? ¿Por qué? A ver, decime. Y yo te digo, ¿por qué va a bajar? Ujú. Pero no, pero si el sector agropecuario está loco la vida porque el precio, yo veo que va a caer. Claro, ¿Y por qué seguro. decís ¿y vos por qué decís que va a subir? No, porque los chinos están empezando a producir soja masivamente. Sí, claro. Brasil está produciendo más soja, Paraguay lo mismo. ¿Por Ujú, qué? Y porque los precios ayudan. Pero eso también como ayuda los precios, ujú. lo que vemos es que presiona la baja después de los precios cuando esas Mm, cosechas van al mercado. claro, 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 ¿Tá? claro. Ahora ¿Qué está pasó en precisando Europa, ¿no? 2013? Europa ¿Qué pasó en precisa alimentos. 2013, 2012, 2012? Yo estaba en el centro de la soja mundial, de la producción de soja mundial. Ujú. Los precios estaban en $600 la tonelada. Y Sí, todo el mundo recuerdo, decía, 600. esto es forever, para siempre. Yo estaba en el centro. Arthur, Illinois, Mm, 18 millas de Decatur, mm, Illinois, mm, the soybean capital of the world. Yo mm, vivía ahí. ujú, Y mis amigos de ahí mm, hacían 2 años que tenían una muy mala cosecha por razones climáticas. Entonces vos hablabas con ellos y sí, yo voy a seguir en esto, ¿qué voy a hacer? Y mira ahora los precios cómo están, me estimulan a producir más. claro. No sé si soy claro. Por supuesto. Cuando el mercado está Arcola, pidiendo, claro. Arcola, Arthur, Bloomington, Illinois, todo eso, todas Sí, esas sí, zonas. sí, sí, The sí. soybean capital of the world, Decatur, El Decatur. epicentro de la producción de, claro, de esos Entonces alimentos. vos mirás eso y decís, yo miro para adelante, no miro para atrás, pero no Mm, invento, no digo, ¿por qué decís vos que va a seguir subiendo el precio de A, B, C y D por la guerra? Sí, instantáneamente, es un factor exógeno, mm, pero tan pronto eso se internaliza, mm. va a ocurrir que va a aumentar la oferta y los precios van a tender a caer. Claro. El trigo llegó a 400 y casi $500 la Llegó a tonelada. 500, sí, sí. Bueno, cuando la guerra. Hoy Mm, está en 300, claro. ¿no? Sí, eso es así. Entonces, vos mirás eso y el mundo, loco, va a subir la tasa de interés y eso obviamente va a afectar el precio de los bonos porque el rendimiento tiene que subir, el precio de los bonos mundiales, ¿no? Porque el precio Mm, mm, tiene que bajar, perdón.
para que el rendimiento tiene que subir, por lo tanto el valor del bono en el mercado spot, es decir, secundario y primario, tiene que bajar el precio. ¿Tá? Entonces, y las acciones, y lo mismo, porque se supone que si vos seguís subiendo la tasa de interés, en algún momento las empresas van a sentir que el consumo es relativamente menor, que la inversión es relativamente menor, van a ofrecer menos, por lo tanto van a ganar menos, y por lo tanto los dividendos van a ser menores, y por lo tanto los títulos de renta variable y las acciones tienen que caer. Pero hoy no está ocurriendo eso, ¿viste? Hoy está bajando. Además, eso tiene un tope, ¿no, Jorge? Porque eso también hay que cuidarlo. Es decir, no se puede seguir con esa tasa porque se dispara una recesión. Hay que cuidar eso también. Sí. O sea, yo veo que la economía, más que una ciencia propiamente tal, es una ciencia social, es inexacta. Hay más variables que están jugando en el sistema de las que se pueden controlar con los instrumentos de política que uno maneja. Claro. Sí, como un sistema de ecuaciones. Es muy dinámico el mercado, es muy dinámico, muy dinámico. Como ha pasado esto de la guerra, sí, además bueno, muchos eso factores es que exógeno, confluyen, ¿no? pero hay aún factores siendo, que confluyen, ¿no? Sí, pero aún considerando que un escenario macroeconómico sin guerra, tú vas a encontrar que hay más variables macroeconómicas, es un sistema de ecuaciones en donde hay más variables que ecuaciones. ¿Tá? Entonces vos llenás esos grados de libertad, o sea, el sistema es indeterminado. Lo llenás con esos grados de libertad con instrumentos de política. ¿Tá? Sí. Pero también siguen siendo, ¿cómo se llama?, indeterminado el sistema porque siguen sin cubrirse la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas. No sé si soy claro. Sí, claro. Entonces, no es una ciencia exacta. Pero tiene variables, tiene leyes que son como la gravedad, ¿no? Eso hay que cumplirlo. Bueno, sí, hay casos en que vos sabés qué es lo que va a ocurrir. Es decir, yo ¿cuántas veces he mencionado? Yo doy microeconomía. Por ejemplo, Jorge, un gran ejemplo de laboratorio es Argentina, ¿no? La economía argentina. ¿Por qué tiene este proceso tan alto de evaluatorio y esta inflación a hiperinflación? Bueno, se puede rastrear en la economía de planes, que viene por allá por el 2006 por lo menos, viene de antes, pero muy expansiva, y los subsidios que ha hecho, ¿no? Desde el periodo kirchnerista, los subsidios de los energéticos, que son altísimos. Pañi daba un promedio de 2 billones de pesos argentinos en subsidios por, si no me equivoco, por mes. Y eso está generando un proceso inflacionario, ¿no? Y eso también, además de que sube y sube el IPC, el proceso inflacionario, y devalúa el dinero. Dos cosas. Tú mencionaste primero algo distinto a Argentina, que hay cosas que se sabe que si se hacen va a ocurrir tal cosa. Sí. Cuando dijiste que se caen, no sé, bueno. Y sí, es así. Es decir, hay una cosa que macro es distinto a micro. Macroeconomía es distinto a microeconomía. Microeconomía es mercado, oferta y demanda. Se llama también la microeconomía teoría de precios. Exacto. Porque es la formación de precios en distintos tipos de mercado. Uno sabe... Pero están interrelacionadas, ¿no? Una afecta a la otra. Obvio, sí, pero uno sabe que si vos aumentás los salarios en un momento en que tenés exceso de demanda por trabajo sobre la oferta, exceso de oferta de trabajadores por encima de la demanda por trabajadores, el desempleo va a subir. Eso ya lo sabés. Claro. En el único caso que no ocurre eso y que debería ocurrir es en el sector público, que vos aumentás y como es inalterable la posición del que trabaja en el sector público, por eso yo propongo
lo propuse 1000 veces, Mm. que sea por contrato el trabajo. Pero también, Pero Jorge, no, eso se da porque no se respeta la ley del funcionario público. La ley estatutaria explica claramente que el funcionario debe ingresar a la función de acuerdo a rangos de efectividad, eficiencia y profesionalidad. Pasa que si no cumplimos las leyes y la Constitución, las cosas no funcionan. Pero acá lo que usted mira, dice es una costumbre instalada, ¿no? la estamos desviando. Sí. Pero es como para que la gente entienda cómo las Pero cosas se te voy a provocan en la mostrar algo, economía. Mm, te voy a mostrar algo lo que es gente al dope. ah. Al doping, no. ¿No? Al Gente, dope, en italiano, al sí. dope. Vos Giuseppe al dope. fíjate, el otro día pasé por la puerta de la Bolsa de Valores Montevideo Mm, y me encontré con que había una gran cantidad de 3 o 4 personas durmiendo en la puerta de la Bolsa de Valores. mm, Entonces agarré y entré mm. y pregunté, ¿por qué no ponen una reja ahí? Dice, porque la Comisión del Patrimonio y la Intendencia de Montevideo no deja que se ponga por razones estéticas o por razones de, ¿cómo se llama?, de, de, de patrimonio de la construcción, que es un Mm. modelo Art Deco, ¿no? Es un tipo Art Sí, Deco que hay miles por todos lados que yo los valoro y sí, los reconozco y veo que se destruyen como se destruyó el Bristol, sí, o sea, el sí, Hotel Riviera, sí, ¿tá? sí. Porque que me digan que eso pasó a ser, se mantuvo el estilo Art Deco, no. Mm, Entonces, que no se puede. El domingo mm. salió en la primera página del País lo que yo vi el jueves o el viernes anterior. Ajá, Eso pega. Es claro, decir, vos no podés, ¿cómo un lugar del mercado de capitales de Uruguay tiene a esos claro. muchachos, ¿no? Y por otro lado ves casas que están, bueno, pero Sí, entonces lo que te quiero decir es que hay gente que está sí. Sí, sí. sobrando. Y son señales Son también, ¿no? sobrando, están Claro, sobrando. claro, 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 Te digo claro. Y eso, más. sí, sí, Bueno, te es digo, así. bueno, te puedo decir No, 1000 pero cosas. mire, pero yo tenía datos, pero no nos da Y tiempo. Tenía volviendo datos. ahora a lo... Uruguay ha crecido en gasto público desde el año 2013, ha crecido muchísimo, pero sin embargo fue desacelerando el Producto Bruto Interno. Ahí hay Claro, sí, sí. un número claro, ¿no? Por ejemplo, el crecimiento del PBI se había desacelerado pasando del 4,6% en el 2013 al 0,5% en el 2018, 0,4% en el 2019, que fue el nivel más bajo desde el año 2002. Sin ¿Sabes lo embargo, que ha pasa? crecido el gasto público, ha crecido, ha crecido, ha crecido. O sea, gastamos más para producir cada vez menos. ¿Sabes lo que pasa? Que es un problema entre producción y distribución. Ujú, Porque la distribución que ha aumentado, como decís vos, ujú. ¿tá?, se hizo a partir de impuestos como el IRPF, Claro, que según un ex ministro de Economía, mm, iba a recaudar 200 millones de dólares. mm, Y con el IS y el IRPF recaudas 1.800 millones de dólares. claro, claro. Entonces, ¿esos a quién se los sacaste? ¿A alguien? ¿A los contribuyentes cada vez más pobres? Es decir, ¿a los ricos? ¿A los menos ricos? ¿A los Sí, sí. medianos? ¿Ah? Claro, ¿Ah? claro. Para dárselo no sé a quién, entonces no lo invertiste. Para Exacto. dárselo incluso cuando Jorge Valle deja la presidencia, Mm, habían 229.000 vínculos laborales con el Estado. mm, Hoy hay 310. sí, seguro. Sí. Pero cuando se fue el gobierno anterior, habían 310 también. No sé si soy claro. Entonces vos Por decís, bueno, supuesto, por es supuesto. decir, todo tiene una contrapartida. El quid pro quo. Mm, Vos agarrás y decís, el beneficio es que tal cosa. ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es exacto, el costo? exacto, ¿No? exacto. ¿Cuánto va a durar ese beneficio? ¿Es instantáneo que se agota una vez que lo diste? Mm. Como pasó, ¿no? Porque vino la Ah, pandemia bueno. y, Ah, hizo así. y Sí. Es como cuando se hablaba de la renta entonces vos universal, decís, pero para pero un poquito, pero no era que se había mejorado la situación
como para que hubiese sustentabilidad mm, en quienes recibían, para ser ellos luego, mm, una vez encausados, los que sustentan a alguien que va a estar como estuvieron ellos cuando fueron. mm, ujú. Sí, Entonces sí. vos mirás eso y decís, bueno, está, No, que sea lo que lógico, sea, que sea lo lógico. que sea. Sí, sí, sí. Entonces escuchás cada disparate y como ya lo dije 1000 veces y lo sigo diciendo, Gary Becker tenía razón, la ignorancia es desestabilizador. Y sale carísimo. Sale carísimo. En Bueno, fin, Jorge. respecto a Argentina, hablamos la próxima. Sí, Argentina es sí, una vergüenza, sí, vergüenza. sí. Es decir, yo creo que esto es, no sé, No, yo nunca vi un gobierno así, la verdad, sinceramente, no, nunca vi una cosa igual. pero escúchame, bueno, ¿quién no sabe, siendo economista, que si vos financiás todo o gran parte del déficit con emisión, porque no tenés crédito por ningún lado, Claro, vas a terminar con hiperinflación? claro. Sí, sí, es O sea, así. hoy Argentina tiene los tres problemas macroeconómicos o desequilibrios macroeconómicos que uno tiene siempre que atacar, porque son desequilibrios además fuertes. Inflación, Mm, yendo a la hiper. mm, Recesión, mm, ¿tá? mm. Porque Sí, sí, vos mirás que viene la recesión y que... Y tercero, no tenés un dólar. O sea, la reserva del sector externo está hecho miércoles. sí, está vacío. ¿Sabe cuánto recibe un productor de soja de lo que vende a 600, lo que vendía a 600, ahora vende a Mm, 530? mm, El 37% es. claro, claro, Entonces, ¿eso es digno? Hay que darle, ¿a quién le vas a dar? claro. Moyano hoy en Infobae, las cosas que dice, Ujú. es vergonzoso, Sí, sí, es sí, sí, vergonzoso. sí, sí. Es así, bueno, es el patoterío A la Argentina hay que, populista. a la Argentina hay que, a los argentinos kirchneristas y todo lo demás, hay que recordarles que la Segunda Guerra terminó y terminó ya hace como 80 años, Ujú. ¿no? En el 45 contra el 20, 70 y algo de años, Sí, sí. ¿no? 76, 70. En aquel momento tenías, como tenía Perón, para repartir y Evita y yo qué sé, y Don't Cry for Me Argentina. Pero Ujú. ahora no tiene. Entonces, seguir con lo mismo, el peronismo y todo lo demás. Ayer Ricardo Si López hubieran hecho las Murphy, cosas bien, decía un diputado, si Argentina hubiera hecho las cosas razonablemente bien, hoy tendría una gran reserva de gas, por ejemplo, para exportar al mundo con la necesidad que hay y de alimentos, ¿no? Porque sería un país exportador de alimentos tremendo. ayer Ricardo López Murphy, Ujú. un gran conocido de Sí, Uruguay, trabajó mucho en el Banco Central de Uruguay hace muchos años, que es un miembro de la Universidad SEMA, ujú. ¿no? Del SEMA, fue a dar una charla a la UBA, a la Universidad de Buenos Aires, ayer. Ah, lo vi, sí. ¿No? Y fue unos tipos de la comparsita, le digo yo, ¿no? Pero es la de la Cristina Kirchner, Sí, ¿no? sí. No lo dejaron entrar. No lo dejaron entrar al salón. Al salón, sí. Terminó en otro salón hablando. Pero lo mejor de todo fue que Ricardo agarró y los enfrentó. Mm. Porque le dijeron que él no había hecho nada, no sé qué, Que se escondía, que se había escondido toda que su se había vida, que no hacía escondido. nada. Mm. ¿No? Y él dijo, el que se esconde no soy yo, ¿no? Le dijo. Exacto. Son Los sus que se vienen gobernantes. es... Sí. Sí, yo no me escondo Bueno, nunca, ando por todo. Es así, Jorge. No, los enfrentó con mucha bueno, valentía, me además tengo que ir con para el mucho centro. argumento. Me Gracias, tengo que ir Jorge, para el por centro. esa charla. Que pase muy bien, Chao. nos vemos la semana que viene. Bueno, chao, El chao. Que economista pasen Jorge bien. Comón conversando con nosotros de economía, por supuesto, en estos momentos tan complicados del mundo y del país. Vamos a una pausa y recibimos al señor Sergio Molaguero. Él es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Uruguay, no de la institución de Derechos Humanos del Uruguay, pero con él vamos a hablar o intentaremos hablar con cierta profundidad respecto a la institución nacional
de derechos humanos. ¿Qué opinión tiene él? Quédate ahí.